Buenas a todas y a todos, soy Olga Pastor, soy guía en viajes y Airbus, licenciada en arte y especializada en arte contemporáneo. Estoy esta tarde preparando el próximo viaje, la próxima excursión que tenemos a Madrid, que es una excursión muy especial, es cultural. Vamos expresamente para ver la exposición de Maruja Mayo en el Reina Sofía, en Madrid. Así que pues quiero presentaros un poco a esta artista de vanguardia que rompió moldes y cambió y se rebeló contra muchas premisas de la época, que es principios del siglo XX en España. Quiero recalcar pues, la importancia de esta exposición, que estoy muy contenta de haber organizado este viaje porque es una oportunidad muy buena para ver mucha obra de esta artista junta, ya que, bueno, muchísima obra de Maruja Mayo está en colecciones privadas y no hay muchas oportunidades para ver tanta obra junta. Así que, bueno, pues espero que os guste. Lo primero, dar un poco de contexto, decir que cuando Maruja Mayo nació, que nació en el 1902, España estaba, bueno, Europa estaba empezando con la industrialización, pero España iba un poco como a la retaguardia, ¿no? Mientras Reino Unido, Francia ya tenían como más avanzado este proceso y había muchas más fábricas y gente trabajando en las ciudades, España todavía era mayoritariamente agraria. Entonces, bueno, pues había industria, sobre todo País Vasco y Cataluña, también un poco en Asturias, pero todavía no estaba desarrollada como en otros países de Europa. Entonces, bueno, pues la sociedad estaba bastante clasificada, ¿no? Había gente como muy de alto nivel, de alto poder adquisitivo y gente más bien pues gente que trabajaba en el campo y que no tenía muchas oportunidades. La familia de Maruja Mayo estaba, digamos, en un término no medio, pero, o sea, estaba un poco en la clase alta, pero no era ni aristócrata, ni noble, ni nada de eso. Pero sí, el padre de Maruja Mayo trabajaba como funcionario de aduanas, por lo tanto, la familia pues tuvo la oportunidad de viajar tranquilamente de un lado a otro, porque cambiaron de domicilio muy a menudo. Ella nació en Galicia, pero enseguida fue a Asturias y, bueno, en más sitios. Y le permitió, pues eran bastantes hermanos y muchos estudiaron y Maruja Mayo tuvo la oportunidad de formarse, aún siendo mujer, y formarse además como artista, que en esa época es, pues, además de bastante raro, bastante complicado. Maruja siempre disfrutó de sabiduría y erudición. Desde muy pequeña fue muy curiosa, ávida lectora y siempre tuvo curiosidad por el mundo de la filosofía y de las artes. Mientras cambiaban de domicilio por el trabajo de su padre, ella estuvo con diversos profesores particulares que le dieron clase, pues sobre todo de arte. Siempre destacó por su brillantez y seriedad en los estudios, tomándose a sí misma muy en serio en todo momento. Esto lo quiero recalcar porque ella, a pesar de que las mujeres artistas per se tuviesen menos oportunidades, ella siempre se tomó su trabajo muy en serio y nunca vendió más barato ni hizo exposiciones en donde no
en donde no viese una proyección suficiente. Nunca permitió que se riesen de su obra ni que la menospreciasen, y esto demuestra una madurez y una seguridad que, para la época y siendo mujer, es mucho, es un hecho que hay que recalcar. En 1921, más o menos, la familia se muda a Madrid y ella lucha por entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que era pues la escuela más importante que había en España en ese momento y de donde salían los más prestigiosos artistas. Esta escuela, la Escuela de Artes de San Fernando, es bastante diferente con las facultades que hay ahora de Bellas Artes, porque aquí se hacía mucho más hincapié en la técnica y en el aprendizaje de todas las diversas técnicas que hay, que en las actuales facultades, que más bien ponen el foco en la formación de un lenguaje propio, en lo que significa ser un artista, más en una filosofía. Allí eran, bueno, pues estas escuelas, como siguen siendo las escuelas de artes y oficios, es más técnico. Pero de ahí salieron artistas punteros en el mundo, con un lenguaje propio. Por lo tanto, eso dice mucho tanto de ellos mismos como de los maestros que tenían allí. Ella entró en 1922 con muy buena puntuación y pasó a formar parte de un reducido grupo de estudiantes de gran maestría. Allí estaba Dalí, del que enseguida se hizo muy amiga, del que de Dalí contaba muchísimas anécdotas. Después, esto lo vamos a ver, hay un vídeo en la exposición, en las últimas salas, donde le hacen una entrevista bastante completa y habla de todas estas anécdotas con Dalí. Y a través de Dalí conoce a Buñuel y a más intelectuales y cineastas, porque había gente que estaba no en la Escuela de Bellas Artes, sino en la residencia de artistas, la gente que estudiaba más cine o literatura, había muchos poetas y eso. Conoció a Lorca también allí, porque estaban en la residencia de estudiantes. Entonces, a través de Dalí los conoció a todos y hicieron piña, eran como una pandilla de gente muy jovencita. Una de las anécdotas que cuenta con Dalí y que es de gran relevancia es la de que fueron a la Puerta del Sol en Madrid y se quitaron el sombrero. En esa época, cuando estabas en la calle, pues no era obligatorio, pero prácticamente sí, porque todo el mundo llevaba pues un sombrero. Entonces se quitaron el sombrero, cruzaron toda la Puerta del Sol y la gente les insultó, les escupía e incluso le tiraron piedras. Entonces esto, pues simplemente llevar la cabeza sin sombrero, pues era como algo tan rompedor que la gente reaccionaba de esa manera. Y es relevante esta anécdota no solamente por el hecho en sí, sino porque después al grupo de mujeres de esa escuela y de algunas también de fuera de la escuela, vamos, de la generación del 27, les llamaban las sin sombrero, porque eran las mujeres que se atrevieron como a transgredir un poco, ¿no?, la norma de ese momento, la norma machista de ese momento. Yo creo, intuyo que una de las primeras obras que vamos a ver en las salas del Reina Sofía van a ser pues estas, porque leí que el Museo Provincial de Lugo le prestó obra para esta exposición y me imagino que se trata de estas dos obras. Maruja Mayo era muy excéntrica, pero también al mismo tiempo muy profesional. Entonces, el arte y la filosofía era su forma de aportar a la sociedad, y en esa época un concepto muy arraigado
En España eran, bueno, pues las mujeres de su casa y los motivos tradicionales. Pues durante estos primeros años de academia, Maruja Mayo se dedicó a aprender técnica y a presentarse a concursos. Entonces, pues estas obras son precisamente de esas prácticas en la academia y envíos a concursos, que en este caso fueron para Galicia. Los concursos les daba oportunidad pues, para ganar notoriedad y también para ganarse dinero, porque había premios que eran pues, monetarios. Son de 1925 y es una, bueno, pues como veis, una temática muy costumbrista, pero como veis, en su estilo, porque hay una gran ruptura con las temáticas costumbristas de la época. En esta época ya habían entrado las primeras vanguardias, como el fauvismo, el cubismo, el futurismo y la abstracción. Y en este momento, pues los jóvenes, tanto Maruja como sus compañeros, querían ir pues, un poco más allá. Consideraban estas primeras manifestaciones de vanguardia pues, demasiado analíticas, como a lo mejor demasiado intelectuales o crípticas, y se volvieron a la traducción, pero modernizándola. La figura femenina de la izquierda aparece de pie, está ocupando casi toda la composición y viste un vestido rosa pálido de volantes con mantón claro de flecos sobre los hombros, zapatos blancos de tacón. Sostiene un abanico que es un elemento muy tradicional en España, pero ese abanico, como veis, no es el tradicional, es redondo, más parecido a la tradición japonesa. El fondo está formado por cortinajes con motivos decorativos suaves y el suelo presenta un diseño geométrico en blanco y negro que recuerda a un ajedrezado. Esto es muy, muy vanguardista. Es distinto a los retratos de las épocas anteriores, que eran mucho más decimonónicos, digamos como mucho más serios. Incluso aquí la luz es un retrato muy, muy luminoso, mientras que en las décadas anteriores había muchos más juegos de luces y sombras. Aquí parece que hay un foco, ¿no?, que le viene desde delante y que quita totalmente la posibilidad de sombreado. La geometrización y la frontalidad rompe con el estilo de los artistas inmediatamente anteriores. La figura está tratada con cierta rigidez escultórica. Hay formas simples y volumétricas. Casi podemos vislumbrar el boceto previo a lápiz. Es fácil ver cómo ella se puso antes del colorido, se puso a hacer esas formas típicas geométricas de los esbozos, ¿no?, que hacen los artistas. Estos rasgos estaban cercanos a unas corrientes nacientes llamadas realismo mágico, que estaban naciendo en España y en Latinoamérica. También a la nueva objetividad, que era más de la época de la zona de Centro Europa. Os invito a que echéis un vistazo a estas formas de expresión, tanto al realismo mágico como a la nueva objetividad, y así pues lo veis todo un poco más en concepto. También está la influencia del Art Deco, que el Art Deco era sobre todo en arquitectura y en decoración, pero que ese estilo influye abiertamente en las vanguardias de la época de Maruja Mayo. Hay un equilibrio entre tradición y modernidad en estas imágenes, aunque el tema Mujer española con abanico y mantón, que es el título, remite al imaginario folclórico, la composición es moderna, es depurada y es casi arquitectónica.
Aquí Maruja Mayo, no representa una figura costumbrista convencional. La mujer no aparece como un objeto pasivo ni anecdótico. Su postura firme y su mirada directa transmiten seguridad y autonomía. Hay una reinterpretación moderna de lo español. Lo tradicional se convierte en símbolo de identidad contemporánea. ¿Esto qué quiere decir? A ver, en España, no para todo el mundo, pero para algunos, existían también los felices años 20, los felices años 20 de Estados Unidos y tal. Era otra forma de felices años 20. Había muchísima intelectualidad, había gente joven como Maruja, Dalí, Buñuel, Federico, que estaban, bueno, poetas, toda la gente de la generación del 27, que estaban ansiosos por avanzar, por romper con lo anterior. Había mucho bullicio, ¿no? Muchas ganas de erudición eh, y, de, y de lo moderno y de igualarse a otros países europeos. Entonces, esto sin dejar de amar las tradiciones. Entonces no iban a buscar fuera motivos para representar, sino que querían representar lo que tenían, pero de una manera nueva. Querían que su entorno siguiese siendo su entorno modernizado, no cambiándolo radicalmente. Y esto es lo que hizo Maruja Mayo en esta obra, que es una de las... Bueno, va a haber muchas obras potentes en esta exposición, pero esta es una de ellas. Esta obra, que se llama La isleña o La mujer con cabra, es del 27, o sea, la estaba haciendo prácticamente al mismo tiempo que las señoras anteriores. La diferencia es que las señoras anteriores estaban hechas para presentar a concursos y esta es una obra que hizo ella porque quiso. Esta obra fue bocetada durante unas vacaciones en Canarias y después terminada en su estudio de Madrid. Se trata de una obra donde ella presenta su propia impronta y esta impronta no va a cambiar a lo largo de toda su carrera. O sea, Maruja Mayo siempre tuvo muy claro quién era ella, lo que quiso ser y a lo mejor sin ponerle nombre, porque en ese momento a lo mejor no estaba el feminismo en el auge que está ahora, aunque siempre estuvo ahí. Ella a lo mejor no decía soy una artista feminista, pero lo era. Con todas las luces y lo iremos viendo a lo largo de todas las obras que os voy a presentar. Además, aquí hay un pensamiento filosófico aparte de feminista, pues de la búsqueda de lo moderno y de la ruptura con lo tradicional. Hay un barroquismo contemporáneo, porque está toda la obra ocupada, hay como diferentes planos y en todos los planos hay elementos a donde mirar, tanto simbólicos como más realistas y en todos los planos hay pequeños detalles. Por eso invita mucho a la contemplación, a quedarse un buen rato delante de la obra, dentro de la obra. Hay ese realismo mágico, composición con elementos reales presentados de manera no realista. Podemos ver esta importante obra desde dos prismas distintos. Uno, el que podemos ver a simple vista. Una mujer saluda a la otra en un ambiente de pueblo. Hay belleza natural, hay distintos planos, hay una casa, un primer plano con una mujer y una cabra, después unas montañas, el mar y elementos arquitectónicos. Podemos quedarnos ahí, simplemente son dos mujeres que se saludan. Después hay otra visión que sería
la que tiene pues más elementos simbólicos. Dentro de una aldea rural nos encontramos dos arquetipos de mujeres, la libre y la tradicional. La mujer que pasea con la cabra está bronceada por el sol, tiene una gran melena suelta, lleva paso firme y seguro y va vestida de colores. Su ropa deja entrever sus contornos. Esto en ese momento fue un escándalo. La cabra simboliza lo natural, lo libre. Las piernas y patas se cruzan haciendo un juego simétrico, como si un poco fuesen como el mismo elemento, ¿no? Aunándose en una única composición. Van juntas y seguras hacia un lado. Al lado contrario, la mira otro personaje. Es una mujer dentro de una casa. Mira hacia afuera desde una pequeña ventana. Su tez es pálida por la falta de sol. Es delicada. En el interior de su hogar se ve oscuridad, unas cortinas muy tradicionales de encaje y un reloj. Es el símbolo por excelencia del paso del tiempo. Esta obra estuvo en la exposición del Thyssen de Grandes Maestras, para que os pongáis un poco en contexto de la importancia que tiene para la carrera de Maruja Mayo, porque digamos que es como un pistoletazo de salida, porque ella, bueno, pues estaba estudiando, estaba en la Escuela de San Fernando y poco a poco va pues haciendo exposiciones y digamos que esto es como una como que muestra sus intenciones, ¿no? De a dónde va a ir su carrera y de cuál es su impronta, tanto como artista como mujer. En ese momento, como comentamos antes, había mucho bullicio en el mundo intelectual. Ahora, en este momento, somos mucha gente y entonces pues la intelectualidad está menos condensada. Pero a principios del siglo XX los círculos eran más pequeños y la gente se conocía todo entre esos círculos más intelectuales. Maruja Mayo era muy amiga de Lorca, de Dalí, de Alberti, de Miguel Hernández, de Margarita Manso, Remedios Varó, que después la mayor parte tuvo que exiliarse. Todas estas personas fueron personas que nacieron más o menos al mismo tiempo que las primeras vanguardias, se investigaban para alcanzar un mundo moderno, con valores justos y con rompiendo con esa intelectualidad extrema de las primeras vanguardias, como llegando a unos estratos de la sociedad más llanos, ¿no? En España se fraguaba un movimiento social solidario muy importante. Toda esta generación estaba volcada en llevar la educación a todos los habitantes del país. Nació lo que hoy se conoce como la generación del 27, que son la primera foto de arriba, bueno, son parte de ellos. Se le llama la generación del 27 porque en el año 27 hubo un homenaje a Góngora en el Liceo de Sevilla o el Ateneo de Sevilla, no estoy segura. Además, también nació ese año la Escuela de Vallecas, que tenía ese símbolo ahí con las firmas, era como algo parecido a un logo, ¿no? de la Escuela de Vallecas, y era un conjunto de artistas que estaban experimentando con el primer surrealismo, con el surrealismo bueno, que estaba naciente, ¿no? A través de paisajes y naturaleza. Estaban como renovando la pintura. Maruja forma parte de los dos grupos. Se hicieron numerosas publicaciones en esta época
tanto la gente de la generación del 27 como de la Escuela de Vallecas, y la más famosa fue la revista de Occidente, que tendrá gran importancia para ella, ya que allí expuso una de sus series más icónicas. De hecho, esta exposición en la revista de Occidente hicieron varias exposiciones, pero en la que participó Maruja Mayo fue en la propia sede de la revista, que fue la única vez que se utilizó para una exposición. Esta exposición de la revista de Occidente de la que os hablo fue en 1928 y se expusieron juntas 4 obras de una de las series más icónicas en la trayectoria de Maruja Mayo. Es el culmen de una etapa, ya que después cambia radicalmente, lo vamos a ver, cambia radicalmente su impronta, aunque la esencia sigue siendo la misma, como dije antes. Se trata de Las Verbenas, la serie. Vamos a ver El Mago Pim Pam Pum, que pertenece al Art Institute of Chicago, Kermesse, la del Mago Pim Pam Pum es del año 26, la Kermesse es del 28. Después está La Verbena, que es del 27 y es del Museo Reina Sofía. Esta última, del Reina Sofía, es el que tenemos en esta imagen y es la más conocida en España, precisamente por pertenecer al Reina Sofía, y la podemos ver en su colección. Las Verbenas son las primeras obras personales de Maruja Mayo que pertenecen a el debate fundamental que hay en ese momento en toda la generación del 27. Es la primera vez que se moja sobre el tema de la relación entre vanguardia, arte popular, regeneración y tradición. Lo combina todo. Es decir, es lo que contaba antes, ¿no? Es eso, que ellos no quieren dejar de un lado pues sus raíces y su identidad como gente de su tierra, pero al mismo tiempo quieren modernizarla. Entonces, pues este es la primera vez que Maruja Mayo se moja y habla de este tema, ¿no? Pues con sus obras. Aquí tenía 26 años cuando se hizo esta exposición y, como veis aquí en esta frase de Lorca, pues tuvo bastante éxito, por lo menos entre sus compañeros. Os voy a leer un párrafo de la página del Centro Botín con respecto a esta serie. Las verbenas, que Mayo definió como creaciones mágicas de medidas exactas, son escenas de carnaval en las que el pueblo, sin distinción de razas, clases o géneros, es el protagonista, mientras que los tópicos habitualmente ligados a la España negra, toros, guardias civiles, manolas, las castas o la superstición, son ridiculizados y el pueblo toma como pretexto la mitología y los santos para divertirse colectivamente. En palabras del artista, esto es lo que dijo la artista: el pueblo toma como pretexto la mitología y los santos para divertirse colectivamente. Pero la verbena es también ocasión de tregua en la que conviven razas y paisajes de todo el mundo, mientras la ciencia, la magia y la magia se dan la mano, reflejando la simultaneidad y el dinamismo de la ciudad moderna. Aquí, como todo que es un poco de técnica, Maruja Mayo tiene en estas obras pues muchísimo movimiento, y eso lo hace en sus escorzos. Veis a esta mujer de espaldas, después hay pues la noria que está girando completamente, hay figuras que están boca abajo, ese animal que está dentro de la noria. Bueno, de la noria no es una noria, es como un aro o algo así, donde se clavan los molinillos de papel. Son obras con muchísimo movimiento y de manera intencionada, y ella lo quiere para transmitir filosóficamente pues esa sensación de que vamos, ¿no? Vamos hacia adelante.
Esta es la verbena de Pascua, que es del 27. Maruja aboga por la felicidad colectiva dentro del entorno, un entorno social local que abarca lo internacional, lo colectivo. Gusta de la diversidad y de la tolerancia. Y esto es algo que ahora pues lo tenemos muy presente, ¿no? Hay que ser tolerantes, hay que ser abiertos, pero en esa época era una cosa como muy rompedor, ¿no? En plan, vamos todos a divertirnos juntos, ¿no? Somos todos iguales, vamos todo el pueblo a disfrutar de nuestra verbena. Es un artista libre que impregna su obra de amor por la humanidad, por el disfrute colectivo, por lo simple, por lo nuestro. Lo hace en estas escenas figurativas, pero no realistas. Aquí vemos que sí, estas figuras pues podrían podrían asemejarse a la realidad, pero tal y como están colocadas, tal y como está todo así amontonado, unas cosas encima de otras, sería imposible una persona disfrutar en con ese decorado, ¿no? Con ese ambiente. Entonces, bueno, pues podrían ser realistas, pero dentro de ese estilo mágico, ¿no? Ese realismo mágico antes mencionado. La escena está completamente llena, con un sinfín de iconografía cristiana y pagana que se unen con el único objetivo del disfrute. Hay escorzos y círculos infinitos que generan un movimiento constante de nuestros ojos. Nunca terminamos de ver estas composiciones. Podemos quedarnos mucho tiempo mirando esa obra y estas obras, y lo vamos a comprobar cuando visitemos la exposición. Nos puede recordar un poco a Bruegel y a este tipo de pintura flamenca donde estaban pasando mil cosas al mismo tiempo, pero con la volumetría del Art Deco y la magia de una realidad imaginada, como es la de Maruja Mayo. Aquí vemos pues otra verbena, esta es del año 28, vemos que tiene más geometría, ¿no? Menos movimiento que la anterior, y aquí está la Kermesse, que es del año 28 también. Este es el Mago Pim Pam Pum, otra de las verbenas, es anterior, es del año 26 y bueno, esta es muy graciosa, tiene un primerísimo plano, ¿no? Donde vemos estas tres figuras y después se justaponen diferentes cosas, ¿no? que están pasando. En el fondo se encuentran los muñecos de cartón de piedra conocidos como los moros armados. Estas figuras se representaban mucho en la prensa de esa época y era propaganda de guerra, porque estaban con el final de una guerra de Marruecos, la guerra del Rif, y que estaba a punto de concluir. Entonces, bueno, pues eran muy representados. Sin embargo, el decorado trasero, el que está por detrás, y el murete en primer plano hacen que el escenario se asemeje más a un guiñol. O sea, es algo como pues una obra de teatro que a un juego de feria, como los anteriores. El personaje de delante es un personaje ambiguo. En primer plano, está en primer plano donde se esperaba ver al público, ¿no? Para jugar con las atracciones de feria que hay detrás. Sin embargo, pues están estos muñecos o títeres y el primero, el de en medio, es un mago. Es un personaje que podría ser el feriante, que muestra el tubo para ver las estrellas, está como presentando el tubo que tiene la chica de al lado. O también puede representar un mago, que también aparece en las otras verbenas, y también puede ser el reflejo de un artista. ¿Y inspirado en quién? Pues en el poeta y dramaturgo Ramón María del Valle Inclán, reconocible por sus gafas, barba y además por la falta del brazo izquierdo. Digamos que podría ser pues un homenaje a su compatriota, ya que era gallego también, Ramón María del Valle Inclán.
Pues aquí, como veis, el cambio radical, ¿no? Pues paleta muchísimo más oscura, figuras menos geometralizadas, sigue habiendo distinción de planos, pero ya no hay tantos detalles ni está tan cargado el lienzo. Esto, bueno, se debe a bastantes factores. Uno de ellos, el más básico, es que ella siempre está investigando y siempre está experimentando. Ella se empezó a relacionar también con artistas que estaban renovando las vanguardias en Europa. Entonces, pues siguió investigando y encontró un renovado surrealismo, sobre todo en Francia, que le llamó mucho la atención. Empezó pintando en España, pero enseguida se pidió una beca que le fue concedida y estuvo unos meses, gracias a esta beca, en París. En estos últimos años de la década de los 20 tuvo además una ruptura sentimental y, y entonces, bueno, pues ya sabéis que estas cosas pues siempre provocan un cambio radical te remueven y provocan un cambio radical pues de pensamientos, empiezas a experimentar y bueno, hubo ahí, aparte de lo de ir a París, hubo esta ruptura y empezó a probar cosas nuevas. Oscureció su paleta, se volvió más crítica y también más críptica. Esto quiere decir que ya no estaban tan claras sus intenciones como en las obras anteriores. Años más tarde, esta es una de las primeras obras que hizo con esta nueva visión, y más tarde la compró Breton, que era como, bueno, pues uno de los creadores del surrealismo. Hoy es considerada una de las obras más icónicas del surrealismo. Se llama Espantapájaros y pertenece a una serie que se llama Cloacas y Campanarios. Como veis, pues se llama Tierra y Excrementos, pues es totalmente distinto. Es una serie pictórica, surrealista y crítica que refleja la tensión prebélica en Madrid. Evidentemente, dentro de toda esta alegría y ganas de innovar y todo este colorido, ellos también eran conscientes de cómo estaba la situación en España y de la tensión que había. Entonces, bueno, pues ella pues empieza a reflejarlo. Presenta tonos sombríos y contrapone lo sublime, los campanarios, con lo abyecto, las cloacas. Esto con respecto al nombre y, bueno, otras obras que tiene esta serie, ilustrando la destrucción y descomposición de la sociedad de la época. Creada en los años 30, esta serie marcó un cambio radical en la obra de Mayo, alejándose del costumbrismo colorido y adentrándose en temas oscuros y la desintegración urbana. Explora la relación entre la tierra, la basura, la muerte y la arquitectura en ruinas, anticipando el surrealismo informalista, que es el inmediatamente posterior al surrealismo tradicional. Es una serie amplia y tenemos oportunidad de verla en la exposición. Y esto es importante subrayarlo porque en internet, no hay muchos ejemplos. Entonces, pues bueno, pues en la exposición sí que veremos más campanarios. Esta se llama Antro de Fósiles, como veis, pues es totalmente pues, demoledora. Hay una crítica al folclore tradicional. En las series coloristas anteriores hablaba del arte popular. Es una distinción importante en esta época. Desprecian la tradición mojigata y reivindican las costumbres populares que nacen de la comunidad, de la fiesta, del corazón, de la realidad, nada de imposiciones religiosas o
imposiciones por decoro. Este es otro ejemplo. Y lo hizo durante su estancia en París, aunque, como veis, es de la basura que encontraba en la sierra madrileña, que ellos viajaban mucho, hacían muchas excursiones así de un día, grupos de amigos y tal, para, bueno, pues empaparse de la sierra y después pintar. Durante su estancia en París, que fue durante unos meses, hizo amistad con Breton y de ahí conoció a los grandes de la vanguardia de París. No dejó a nadie indiferente y fue una estancia de gran cambio conceptual y estilístico. Hoy en día sigue habiendo este tipo de residencias artísticas de solo unos meses y yo creo que es lo mejor que pueden hacer los artistas. En cuanto volvió, que fue en el 1933, comenzó una época de gran activismo o artivismo, como lo llamamos ahora. Junto con otros artistas de la generación del 27, se embarcó en las misiones pedagógicas. Supongo que sabréis lo que es, pero bueno, os lo cuento. Fueron un proyecto cultural y educativo impulsado por la Segunda República, es decir, era un proyecto financiado por lo público, destinado a llevar la educación, el arte y la cultura a las zonas más rurales y aisladas del país. Representaron uno de los esfuerzos más emblemáticos del ideal republicano de democratizar la cultura y combatir el analfabetismo. Entonces, pues, había aquí, empezaron en el año 31, había aquí, pues como veis, bibliotecas ambulantes, les dejaban libros, les daban clases de leer y escribir, había teatro, había exposiciones. Sobre todo, tengo aquí, bueno, la foto de arriba es la biblioteca ambulante y después gente de la generación del 27, de estos artistas, cómo iban, ¿no? Pues iban en esas barracas y su misión era, pues enseñarle a la gente y a los núcleos rurales, pues todas las cosas que ellos hacían y lo que aprender, pero sobre todo las dos fotos de abajo son preciosas porque se ve a la gente pues viendo los espectáculos que hacían, pues ya fuese, yo qué sé, pues un cuentacuentos o una obra de teatro, esas caras de alegría y de divertirse, pues es la muestra de la gran labor que hacían. El impulsor fue el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Duró del 31 al 36. El objetivo era extender la educación, el arte, la cultura al medio rural. Orígenes y objetivos inspiradas en la institución libre de enseñanza. Las misiones pedagógicas fueron creadas por el gobierno republicano para promover la igualdad cultural entre el campo y la ciudad. Eran sobre todo para gente pues sin recursos. Aquí estuvieron pues Maruja Mayo, uno de los más interesados y de los que más participó y que disfrutaba era Federico García Lorca. Y bueno, además de todo esto, además también les ponían cine y también instruían al profesorado rural. Era un proyecto muy, muy importante, de gran relevancia histórica y un legado gigante. Actuaron en más de 7.000 localidades españolas, transformando temporalmente la vida cultural de muchas comunidades rurales. Cesaron con la Guerra Civil Española, pero su legado continúa a día de hoy. Bueno, esta foto que veis aquí es de Maruja en una de estas campañas de alfabetización en los pueblos, en las zonas rurales. Y bueno, en esta época, que es la justo anterior al exilio, creó una de sus obras más importantes y tuvo la idea un 1 de mayo, el 1 de mayo del 36, que estaban viendo pues el desfile y la manifestación
y vieron como unas personas venían con los brazos en alto. Lo tengo por aquí escrito, voy a leerlo mejor. Estaba con María Zambrano, que vio llegar a gente y dijo, estos son los liberales en medio del desfile. Y allí vieron a un grupo de gente muy joven, decidida, haciendo un simulacro de armas, lo que ellos interpretaron como precursores de un nuevo imperio, un imperio inédito. Pero lo que realmente capturó la atención de Maruja Mayo fue que una de ellas tenía semillas en un brazo que se alzaba en una mano, que se alzaba en el aire. Entonces Maruja fue junto de ella y le dijo, ¿de dónde venís? Y la chica le contestó, venimos andando desde Tarazona. Y le preguntó, ¿y qué queréis? Y ella contestó, pan. Esto pues al ser en el 1 de mayo, una fecha reivindicativa, ella ahí en ese momento tuvo la idea de reivindicarlo pues en la pintura. No se imaginaban que unos meses después venía pues lo que venía. Esta obra se hizo en España, pero la serie toda que vino después, esta obra se llama La sorpresa del trigo, pero después pertenece a una serie mucho mayor y fue terminada en Buenos Aires. Esta obra es la diosa Deméter, que es la diosa griega de la agricultura. De sus manos salen 3 espigas, como si fueran llaves. Nos muestra las semillas como símbolo de esperanza. Junta una diosa griega con la tradición eucarística cristiana. Volvemos al tema de la cultura popular por encima del folclore tradicional. La otra imagen es una de estas jornadas de las misiones pedagógicas. La guerra la pilló en estas misiones en Galicia y desde allí se escapó a Portugal. Hubo mucha gente que escapó por Portugal hacia Buenos Aires. Allí estaba, en Portugal, estaba Gabriela Mistral, que es una famosa escritora latinoamericana, era cónsul de Chile. Entonces ella, pues Gabriela Mistral la ayudó para de Portugal pues partir hacia Buenos Aires. Y empezó un periplo que para muchos sería de mucho sufrimiento. Para Maruja Mayo, con ese carácter que tenía de una búsqueda constante de aprendizaje y felicidad, no lo fue tanto, y también sobre todo porque Gabriela Mistral la introdujo desde el principio en el mundo de la cultura chilena y argentina. Llegó exiliada, pero con carta de recomendación para la entrada en una sociedad cultural que estaba en auge. Aquí la vemos con Pablo Neruda, que le hizo de Cicerone por varios de los lugares de su país y del país vecino. Maruja se inundó de los paisajes naturales del sur de América y, al igual que hizo con los paisajes de Castilla años antes, los plasmó en su pintura. Empezó a crear una serie muy distinta, dejó las cloacas y campanarios y empezó a crear una serie muy distinta que se llama Naturalezas Vivas. Al mismo tiempo seguía creando la serie que había dejado, que había empezado en España, que volveremos después, pero ahora os voy a enseñar las Naturalezas Vivas. Es en los años del exilio, en los años 40, digamos que ella, bueno, nunca dejó de crear. En el año 36 se fue para Latinoamérica y en ningún momento dejó de crear. ¿Qué pasa? Que evidentemente el periodo de adaptación pues debió de ser duro, además de que viajó bastante, entonces pues las obras vinieron pues más poco a poco. Recibía encargos
y también hizo bastante obra pública, que después vamos a ver algo. Se trata con esta serie de un cambio muy grande en temática y estilo. Empezó a coleccionar y a pintar pequeños objetos que iba encontrando por las playas americanas. El nombre de la serie viene obviamente por el contraste del nombre con naturalezas muertas. Las naturalezas muertas es la tradición pictórica. Entonces, pues ella este concepto lo quiere romper. Ella acaba de exiliarse, la contienda en España está arrasando su país, han matado a muchos amigos suyos queridos. Al principio de todo ya mataron a Federico García Lorca, y quiere hacer un contrapunto y crear un canto a la vida. Hay colores luminosos, hay naturaleza, hay mucha alegría y empieza a experimentar mucho con simetrías, con figuras más planas. Lo vamos a ir viendo poco a poco, que no es solo en esta serie, es en las siguientes también. Volvemos a lo telúrico, a la tierra. El telúrico es lo relacionado con la tierra, pero añade lo orgánico y lo femenino. Mediante la conjunción de objetos forma, como veis aquí, el aparato reproductor femenino, hay vulvas. No se trata en ningún caso de una provocación, sino de una oda, un homenaje a lo femenino, a la naturaleza de la mujer, a lo orgánico de la mujer. Es la mujer presente en la tierra, dejando el concepto de seres etéreos o celestiales, o la asunción de la Virgen, todo eso no. Ella relaciona el espíritu femenino con la tierra, con lo real, con objetos terrestres y con formas sinuosas, con formas bellas pues de la tierra. Usa mucha geometría, pero es una geometría mucho más orgánica que antes. Antes era más en bloques, cuando se inspiraba en el Art Deco, como vimos antes. Ahora hay muchas más curvas, es más orgánico y menos figurativo. Ahora ya no hay tantas figuras humanas, ¿no? Está bebiendo de lo que ve, de lo que va conociendo en sus viajes. Maruja se movió enseguida por diversos países de Latinoamérica. Tuvo éxito y vendió muy bien. Sobre todo vendía muy bien en colecciones privadas. Gente coleccionista le compraba obra, no tanto como instituciones. Por eso ahora hay un poco de problema para encontrar obra, porque anda dispersa pues, por casas privadas. Se subió a Nueva York más de una vez para hacer exposiciones y vender obra. Esta serie se expuso de manera privada en un hotel y se vendió al completo. Por eso, pues eso, que no están todas localizadas. Y hubo bastantes problemas para hacer un catálogo razonado. Al final, o sea, un catálogo razonado es como la compilación de todas las obras una vez que se muere un artista. Y hubo bastantes problemas con el catálogo razonado de Maruja Mayo precisamente por eso, porque las obras andan ciscadas por un montón de colecciones privadas y no se sabe realmente cuántas obras de Maruja Mayo hay por ahí. Esta, por ejemplo, está en el Museo de Montevideo, está en una institución pública. La vamos a poder ver en Madrid, creo. Estas naturalezas muertas de los años 40 se asemejan a tótems o deidades. Son objetos inanimados que cobran vida a través de estas obras de arte. Este objeto, hecho con elementos marinos, podría tranquilamente estar en un altar. En este caso, ese altar estaría en el mar o sería el propio mar. Aquí os voy a leer un texto de la revista A. Se llama HA, la revista. Para Maruja Mayo había un orden que regía el universo, una ley del número, y era bello.
Así, el álgebra era poesía. Ella decía, todo gravita en consonancia, en ondas plásticas que se propagan en el plano, transformándose en líneas y volúmenes, en formas giratorias, en algas, medusas y en cuerpos humanos. El orden y la belleza del universo tiene su origen en los números. Suprimir el ritmo del universo es suprimir el universo. Como veis, ella está muy vinculada y experimenta mucho con lo etéreo. No con lo sobrenatural, como podía ser a lo mejor pues las artistas más del surrealismo que después se fueron para México. Ella era más mundano, pero muy trascendental. No sé cómo explicar bien esto. Era más ligado a la tierra y menos ligado a las fantasías, a las leyendas, pero sí un cosmos, como que todo tenía un orden, todos pertenecemos a lo mismo, todos somos uno. Entonces, pues habla de los astros, habla de las medidas, de los ciclos, este tipo de eterialidad. Está muy vinculada o se parece bastante a lo que hacía un compañero de esa época en Cuba, que es Wilfredo Lam. Os animo a que investiguéis un poco sobre él. Aquí, por ejemplo, en esta obra, Mayo no pinta un bodegón. Esto no es un bodegón, pinta una idea, la naturaleza como estructura perfecta. Cada uva es casi un planeta, formando un pequeño cosmos. El cosmos, era palabra que no me salía antes. Potencia el volumen y la geometría. Construye la imagen con una precisión casi matemática. Las uvas aparecen organizadas con ritmo y armonía, como si siguieran una ley universal. Esto representa la fertilidad, la abundancia, la energía vital, la armonía cósmica. Esta era otra palabra que no me salía antes. Lo tengo aquí en los apuntes. Hay muchísimo en Maruja Mayo de la cultura, en esta época, claro, de la cultura latinoamericana precolombina. Ella no para de estudiar. Le gusta la multiculturalidad y, por supuesto, estudia lo que había antes de la llegada de los europeos a América. Lo mismo que exploró la naturaleza, pues no dejó de indagar en la cultura y la antropología de distintos países. Inspirada en este arte precolombino y también en el arte africano primitivo, creó estas máscaras que representan arquetipos de los estados de ánimo y de personalidades. Lo de inspirado en el arte africano no es porque ella hubiese viajado a África, pero muchos artistas de vanguardia viajaron y se inspiraron en África y ella, como estudiosa de todos ellos, también inspirándose en esas obras, se inspiró en el arte africano también. Jugaba constantemente con la geometría y en esta etapa lo hizo aún más. Se nutría considerablemente del constructivismo ruso y de las primeras vanguardias. Del constructivismo ruso bebe bastante también en la siguiente serie que vamos a ver. Estas obras son contemporáneas a las naturalezas vivas y esto se refleja en los fondos y las formas orgánicas que aparecen como objetos secundarios. Pues se ve, por ejemplo, en las uvas que están encima y debajo de las máscaras de la primera imagen o de las caracolas que hay en la imagen inmediatamente abajo. Son obras profundamente reflexivas con una filosofía e investigación personal que no solo impactaron a sus contemporáneos, vendiéndose
rapidísimo, sino que también sorprendieron a la propia artista, quien evolucionó hacia una notable madurez estilística. El moverse de un lado a otro hizo que Maruja fuese cambiando su estilo, no su impronta, pero sí su estilo a medida que iba conociendo e investigando más. Era como una esponja. Y como dije antes, ella se tomaba muy en serio su arte y se tomaba muy en serio su carrera. Por eso no creaba a cascoporro obras. Las pensaba mucho, las meditaba, siempre le ponía un precio que a ella le parecía justo, nunca bajaba precios, era una persona muy segura de sí misma y esto quiero recalcarlo mucho porque nosotros conocemos mucho, pues a lo mejor la personalidad excéntrica de Dalí o la dureza de Picasso, porque son gente que siempre nos vino de toda nuestra vida, pues información, aunque sea pues de oídas, de algún reportaje, de lo que sea, ¿no? Pues lo tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Como que sabemos siempre algo. Pero de Maruja Mayo no. Entonces la gente lo ve como, bueno, pues hacía estas cosas, vale, y ya está, y no sabían cómo era, no se sabe muy bien cómo era esta persona. Y era una persona muy segura de lo que hacía, que se tomaba muy en serio a sí misma. Y eso es muy importante para entenderla. Como comenté antes, ella también había hecho pues obra, dije obra pública, no obra pública que se la encargasen instituciones públicas, sino que a manos privadas, pero que estaban expuestas continuamente, como por ejemplo pues este mural, ¿no? Ella hizo bastantes murales. Este mural es una triste historia porque, bueno, esta obra entera es una triste historia porque eran 3 murales enormes que le encargaron ex profeso para unas salas de cine preciosas en el centro de Buenos Aires. Fue un trabajo inmenso, con mucho estudio previo, ya que fue de las primeras obras murales de Maruja Mayo. Trasladó su lenguaje pictórico, geométrico, simbólico y rítmico al espacio arquitectónico. Y finalmente, pues al cabo estuvo expuesto durante muchos años, pero finalmente pues el cine cambió su periplo vital y estas obras pues ya no existen, se perdieron. No debió de haber dinero suficiente o voluntad suficiente para traspasar esos murales a otro formato. Había figuras femeninas y formas orgánicas y elementos simbólicos formando círculos, como flotando en el espacio. Era una naturaleza idealizada y ordenada, como un cosmos, volvemos al cosmos. En los años 60 el cine cambió de forma radical, se dedicó únicamente a pasar películas de Disney. Entonces, pues bueno, pues ya me imagino pues cómo será pues este cine ahora. O sea que duró poco tiempo, porque ya en los años 60 se fue. Ella lo debió de crear en el 45 o así. O sea que estuvo pues poquitos años. Y ahora vamos a volver a la serie que dejamos a medio hacer en España. Bueno, comento aquí que ella hizo en esa época en Buenos Aires, pues creaba muchos lugares muchos murales, perdón, para centros privados y que también hizo mucha cerámica, escenografías, diseños de trajes, o sea, hacía conferencias. Ella estuvo muy, muy, muy activa. Siempre fue una persona activa en la época de Buenos Aires, hizo una vida profesional tremenda. Bueno, pues la serie que empezó en España y que continuó en Latinoamérica se llama La religión del trabajo. Empezó con la del trigo y siguió como veis, con numerosas obras que tienen que ver con el trabajo de los sectores primarios, sobre todo de lo agrario y la pesca.
Eh, Así que eso, pues al llegar, además de crear sus naturalezas vivas y sus máscaras, terminó la serie que había empezado en España el 1 de mayo de 1936. La serie se llama La religión del trabajo y tomó un carácter monumental. Se convirtió en uno de los iconos de Maruja Mayo. Las formas geométricas y monumentales vienen del constructivismo ruso, también la temática, pero más que de Rusia directamente, viene también de aquella escuela de Vallecas en la que estuvo participando antes de exiliarse. Este grupo ensalzaba el campo, los paisajes rurales y las personas que trabajan en la naturaleza. Se inspiraba entonces en las corrientes del este de Europa. Las figuras no son realistas, son monumentales. Son como gigantes estáticos. Podríamos decir que son como dioses, como deidades o modelos universales de mujeres. Una cosa que llama la atención de esta serie es que todas las trabajadoras son mujeres. No es una persona en particular, no hay mujeres en particulares, no hay ningún retrato. Son todas personas trabajadoras. Las que trabajan en el mar tienen tonos azules y grisáceos con redes, peces y barcas, y las que trabajan en la agricultura tienen colores terrosos y tienen trigo. Esta serie se expuso en Nueva York con tremendo éxito. Fue como la exposición que catapultó a Maruja a ser conocida también en Norteamérica. Se realizó años después de crearla. Se mudó a Norteamérica un poco antes de volver definitivamente para Europa. Tuvo muchísimo éxito. Se empezó a hacer conocida allí arriba, aunque Maruja Mayo ya era conocida en España y en Latinoamérica. La verdad es que Maruja Mayo tuvo éxito durante toda su carrera, que eso es algo que la gente tampoco sabe. La gente piensa que Maruja Mayo fue un poco ninguneada durante su trayectoria y que se la está reivindicando ahora, cuando no fue así. Ella tuvo éxito durante su carrera, fue ninguneada después y ahora se está volviendo a recuperar. Esta obra se llama Canto a las espigas y vuelve a poner en foco en la deidad Deméter. Es la deidad de la agricultura, la fertilidad del suelo, la cosecha y las leyes sagradas. Esta forma rectangular y las espigas coronando a las tres figuras femeninas nos envuelven en un ambiente de adoración, nos convierte en discípulos. Cuando estemos viéndola allí en la exposición del Reina Sofía, pues seremos como los discípulos de la diosa Deméter y estaremos adorando a la agricultura y al trigo. Aquí vemos otra vez las formas tubulares y la simplificación de las formas. Aquí pues estas mujeres realmente pues bueno, son humanas, pero no son para nada reales. Son como figuras extraordinarias. Los tonos azules y las miradas fijas que les gustaba mucho, a ella le gustaba mucho poner pues estas caras así hieráticas, caras de frente, después caras de perfil, pero nunca medias, nunca a la mitad, es como radical o así o así. Y bueno, esto lo veremos también en los retratos que hace posteriormente o simultáneamente, pero en otras series distintas en esta época. Aquí os la traigo. Ella estaba muy orgullosa de esta serie y fue un hilo conductor entre España y el exilio, porque bueno, empezó en un sitio y se acabó en otro. Y después esta serie, bueno, mucha obra de esta serie volvió para España. Son óleos monumentales y tratan un tema filosófico y vital muy presente en los movimientos sociales de la época. No solamente reivindicaba el trabajo, sino la importancia de la mujer en el mismo. En esta foto vemos a Maruja Mayo seria, profesional y orgullosa.
Aquí, bueno, tengo escrito, recalco otra vez lo que ya os dije antes, ¿no? Pues que nunca vendía obras a un precio rebajado, nunca... Ella se tomaba muy en serio lo que hacía y lo hacía todo completamente segura de sí misma. Aquí ya nos encontramos a finales de los 40, entramos en la década de los 50 y os hablo de estas, como os hablé antes, pues de estos retratos de mujeres que empiezo a hacer en esta época. Son cabezas hieráticas femeninas de cara o de perfil que la pintora realiza en las décadas de los 40 y los 50 y que están entre lo más logrado de su producción. Son representaciones de arquetipos étnicos. Ella ya desde un principio, desde las verbenas, hacía hincapié en las diferencias entre personas y cómo todas éramos iguales y cómo se igualaban como unas razas a otras dentro de nuestra diversidad. Entonces, bueno, pues son representaciones de arquetipos étnicos que ensalzan la belleza femenina en su plenitud y al mismo tiempo expresan la saudade por una nueva humanidad. Los trazos fisionómicos están definidos con una estática monumentalidad heredera de la pintura de los años 30. Maruja Mayo trabaja con un dibujo preciso y un sentido de la forma geometrizada y arquitectónica de manera que dota a las pinturas de esa energía que fluye del conjunto de su obra y que siempre la acompañó a lo largo de una vida intensa, compleja y llena de autenticidad. Bueno, todo esto para decir que incluso retratos simplemente de mujeres tienen un fondo filosófico detrás. Maruja Mayo no pinta algo simplemente porque le apetece. Ella pinta una persona o pinta un objeto con un objetivo concreto. En este caso es enseñar la diversidad y cómo dentro de esa diversidad todos tenemos la misma dignidad. Esta, que es una obra impresionante, que hasta asusta, ¿no? Por esa mirada que tiene, es de las más impresionantes de esta serie de retratos. Es una mujer de la que nace el arranque de 2 cuernos de ciervo. Eso que explicábamos antes de la mujer en el mundo, la mujer en la tierra, la mujer natural, pues aquí como que lo une, ¿no? Tiene una mujer con cuervos de ciervo. Una vez más, une naturaleza y feminidad. Estos retratos abarcan muchos tipos de mujeres y de razas. Es un canto a la diversidad. Esta obra la vamos a ver en el Reina y yo la verdad es que estoy bastante expectante porque tiene este aire así como bruto o como que asusta, ¿no? Que da hasta un poco, impresiona, es bastante impresionante. Parte de estos retratos los aunó como serie y les llamó La supremacía de las razas. Fue controvertido, pero al ponerlo en plural, equiparó todas las razas en una sola. Todas las razas tienen la supremacía. Maruja Mayo hablaba de lo social sin atacar y eso llevó su pintura a una gran amplitud de público. Sus reflexiones sobre la humanidad fueron más allá de lo social. Hablan de nuestra pertenencia al mundo, de la comunicación cosmológica con el mismo, con el mundo, de la unión entre nosotros y la naturaleza y de la importancia de sentirnos unidos como un todo global. Se trata de una pintora con una conceptualidad muy terrenal, profunda y brutalmente humana. Estas obras pertenecen a esta serie de mujeres, son de finales de
de los 50. Esta serie abarca toda la década de los 50 y ahora voy con 2 obras de los últimos años. Para ver más obras de los últimos años, pues vamos a tener que esperar a la semana que viene. Y vamos a hablar del regreso a España. Volvió en el año 62. Ella, como siempre, no comienza de cero. Vuelve con un lenguaje completamente desarrollado y lo refina aún más, creando este tipo de composiciones. Ella, como veis, pues sigue con lo del cosmos, sigue con los movimientos circulares, pero a la vez ya le está entrando el gusanillo de, si antes hacía todas estas cosas de naturales, recoger conchas y algas y hacer composiciones con ellas, ahora se le está dando también pues, por las máquinas y por las innovaciones tecnológicas. ¿Qué pasa? Que aun a pesar de estas innovaciones tecnológicas, ella las hace pues, con formas redondas y con formas orgánicas, o sea que nunca se va a despegar de esa impronta que tiene. ¿Qué más cuento por aquí? Sin embargo, su reconocimiento en España, vale, sí que ella llegó a España en el año 1962, pero la gente ya prácticamente se había olvidado de ella. Ella tenía mucho éxito en Latinoamérica, pero aquí en el año 62 estábamos en pleno régimen franquista y el régimen franquista se encargó de dilapidar la memoria de la gente con respecto a las artes y sobre todo al arte de estos artistas de vanguardia de la generación del 27. Así que su reconocimiento llegó bastante más tarde. Aquí pues había caído un poco en el olvido. En estas últimas series, esta última serie se llama Moradores del Vacío y Viajeros del Éter, en las que sus viajes imaginarios y su fascinación por la ciencia y el universo dan lugar a espacios siderales infinitos. Las figuras se transforman a través de procesos simbióticos o metamórficos, fusionando evolución, células animales y máquinas espaciales. En la exposición veremos más obras de estos últimos años. No son muy conocidas y yo creo que van a merecer muchísimo la pena. Son muy modernas. En los años 80, Maruja fue una musa del movimiento de la movida. Almodóvar sacó su obra en varias películas y más de un grupo de música la nombró en letras y la nombró en entrevistas. Digamos que sí que la quisieron borrar, ¿no?, de la conciencia colectiva, pero la gente creativa siempre va a estudiar y siempre va a sacar a flote a la gente que merece la pena. Y Maruja Mayo, desde luego, es una de las creadoras que más merece la pena en toda la historia del arte española. Y creo que merece el sitio que se le está poniendo en este momento. Y bueno, nada más. Espero que os haya quedado pues buen sabor de boca y que tengáis muchas ganas de visitar la exposición. Hablamos próximamente para los últimos detalles de los itinerarios y para repartiros la documentación y espero conoceros muy pronto. Tengo muchas ganas.